nosotros tenemos que la definición de diferenciabilidad a mí me dice que el delta de la función en el punto va a ser igual a ¿qué cosa? El delta de la función en el punto va a ser igual al diferencial de la función en el punto, que eso ya lo habíamos sacado, más 1 de yo. Recordar que lo de yo era un infinitésimo, o sea que nosotros vamos a tener con el límite cuando yo tiende a 0, ¿de quién? De O de yo sobre yo. Y esto a mí me devuelve, ¿qué cosa? 0. ¿Sí? Entonces, como sabemos que este es un infinitésimo de orden superior a yo, este término va a llegar más rápido a 0 que este. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este término es un término despreciable, o sea que lo podemos eliminar. Cuando nosotros eliminamos este término, ya no se cumple la igualdad. Lo que se cumple es, ¿qué cosa? Una aproximación. ¿Por qué? Porque este era un valor pequeño. ¿Está bien? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con esta aproximación. Cuando nosotros trabajamos con esta aproximación, nosotros ahí vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener que esta es la variación exacta de la función y este va a ser una variación aproximada de la función. Entonces siempre yo voy a tener que preguntarme yo siempre voy a tener que preguntarme, de acuerdo a lo que me pida el ejercicio, si me está hablando de una variación aproximada o de una variación exacta, de un valor aproximado o de un valor exacto, ¿sí? Entonces, cuando a mí me pidan algo aproximado, me están diciendo, tenés que calcular el diferencial. Si a mí me piden algo exacto, voy a sí o sí, tengo que recurrir a qué cosa, al delta de la función, ¿sí? Entonces esas cosas tengo que tenerla en cuenta. Entonces, a ver, no me deja. Tengo que volver. Ahí está. Bueno, entonces lo que sí vamos a tener que tener en cuenta siempre es cuando uno se refiere a la variación exacta o a la variación aproximada, ¿está bien? ¿Cuál es un ejemplo típico que uno ve, digamos? Es el ejemplo de una variación de una lámina, ¿sí? Entonces yo puedo tener una lámina rectangular ¿sí? Y ustedes acá, cuando ustedes dibujan la lámina rectangular, que en este caso yo puedo decir, bueno, ustedes dibujen bien, yo no tengo pulso ahora, pues. Este va a ser X, va a ser Y. ¿Qué es lo que sucede? Yo acá puedo incrementar un delta de X, ¿sí? Porque, por ejemplo, quiero construir un rectángulo, ¿sí? Que tenga dimensiones X y que tenga dimensiones Y. Ahora, ¿qué pasa? Mi elemento de medición no funciona bien, entonces yo cometo un error al medir, ¿qué cosa? Este lado y al medir el otro lado. Entonces, cuando yo me equivoco al medir, ¿qué es lo que sucede? Se produce un cierto error, ¿verdad? Ese error que se produce, ese error va a ser el O de yo que nosotros hablábamos en la diferenciabilidad, ¿sí? Entonces, acá me equivoco a medir el Y y acá me estoy equivocando a medir el X, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a mí me piden calcular el área
el área de la región rectangular que yo tenía, ¿sí? Tendría que ser, de manera exacta, va a ser el X por Y, ¿verdad? Y si yo cometo un error, entonces digo, medí mal este lado, el lado X, y medí mal el lado Y, ¿sí? Entonces, cuando yo cometo un error, la variación exacta que yo, o sea, el error exacto que yo cometo cuando estoy calculando el área, ¿cuál sería? Sería el delta del área, ¿sí? Es decir, que esto va a ser el área evaluado ¿en dónde? El área evaluado en el punto, pero incrementado, ¿sí? En el I más el delta de I. O sea que estoy cometiendo el error. Menos el área exacta. Entonces fíjense en acá que la variación, ¿cuál sería? Esto sería X más delta de X, ¿está bien? Por el I más delta de I. Porque esta es la fórmula del área del rectángulo. Menos el área exacta. O sea que estoy calculando el área del rectángulo grande menos el área del rectángulo chico, ¿sí? Para ver cuánto me he equivocado, pero de manera exacta, ¿sí? Entonces acá me queda X por Y más X por el delta de Y más el Y por el delta de X, ¿está bien? Más el delta de X por el delta de Y, menos el X de Y por Y. Esto simplifico. Entonces acá me dice que la variación exacta, o sea, el error exacto que yo estoy cometiendo cuando calculo el área, ¿sí? Sería, ¿qué cosa? Tendría que darme todo esto, porque todo esto vendría a ser el error, ¿sí? Porque hice mal la medición. Entonces me quedaría X por el delta de Y más el Y por el delta de X más el delta de X por el delta de Y. Fíjense en ustedes que creería que es cierto, porque fíjense en X por delta de Y sería todo esto va a ser X y esto va a ser delta de Y. ¿Lo ven? Entonces me está quedando este rectángulo. Este término va a ser el I, que sería todo esto, ¿sí? Por el delta de X, que vendría a ser este pedacito que es el error, ¿sí? Entonces, este viene a ser este. Y el delta de X por delta de Y viene a ser este que tengo acá. A ver. ¿Sí? Ese vendría a ser el delta de X por el delta de Y. Este error que yo cometo cuando estoy calculando el área, este va a ser un error exacto, ¿sí? Entonces ahora voy a calcular el error aproximado. Quiere decir que voy a calcular el diferencial del área. Yo calculo el diferencial de área, me dice que va a ser igual al área derivado con respecto de X. ¿Está bien? Por el diferencial de ¿quién? De X. Más el área derivado con respecto de Y por el diferencial de Y. ¿Sí? Este es variación aproximada. ¿Sí? Entonces, el diferencial de área va a ser igual. La derivada de A con respecto de X sería Y por el diferencial de X. Y hemos dicho que el diferencial de X o el delta de X era exactamente lo mismo. ¿Está bien? La derivada de A con respecto de Y, en este caso sería X, y esto va a ser por el diferencial de Y. Ven que estas dos expresiones
esta expresión con esta expresión, ¿cómo van a ser? ¿Son iguales? No, no son iguales, ¿sí? Pero sí son aproximadamente iguales porque este término lo tengo acá. Este término lo tengo acá, ¿sí? Entonces, lo único que me sobra es esto. ¿Lo ven? ¿Qué quiere decir eso? Que el delta de A es aproximadamente igual al diferencial de A. ¿Sí? Entonces, lo que es importante recalcar acá es que siempre yo voy a tener... ¿Qué cosa vamos a tener acá? Acá tenemos una aproximación y no tenemos una igualdad, ¿sí? O sea, si yo me equivoco, en vez de poner una igualdad, una aproximación, pongo una igualdad, el concepto estaría mal. ¿Se entiende eso? Y lo que sobra es el error que nosotros tenemos, ¿sí? Que en este caso, fíjense, para que esta expresión y esta sean iguales, para que el delta de A y el diferencial de A sean iguales, lo único que me hace falta es que aparezca este término, ¿sí? Entonces, ese término para mí va a ser, ¿qué cosa? El O de Rho, que es el infinitésimo de orden superior. ¿Se entiende? Siempre en los ejercicios ustedes les va a decir si es algo aproximado o si es algo exacto. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo al ejercicio, ustedes tienen que darse cuenta qué es lo que tienen que aplicar. ¿Sí? O calculan el diferencial, o calculan el delta, o utilizan esta igualdad, o de esta aproximación, digo. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que si yo me olvido de que esto es aproximado, y coloco la igualdad, eso ya estaría mal conceptualmente, ¿sí? Entonces, ustedes llegan a poner acá la igualdad, el ejercicio ya no vale, ¿está bien? Porque no son iguales, son aproximados. ¿Puede ocurrir que esos sean iguales? ¿Qué opinan ustedes? Voy a lo que dije, que hemos dicho, que en un entorno nosotros lo que hacemos con la función es aproximarnos a una función lineal, ¿sí? Entonces, si justo la función era una función lineal, entonces ahí sí el delta de la función va a ser igual al diferencial de la función. ¿Está bien? Pero si no estoy trabajando con la función lineal, nunca van a ser iguales. Siempre van a ser aproximadamente iguales. ¿Está claro eso? Bueno, vuelvo. Entonces acá tengo que saber que cuando me hablan de variación exacta, me están hablando encontrar el delta de la función. Si me dice variación aproximada, tengo que encontrar el diferencial de la función. ¿Sí? Eso tiene que quedarme claro. ¿Hay otras aplicaciones? Sí, hay otras aplicaciones del diferencial que ahora les voy a poner, ¿cierto? Que acá no lo puse, pero vamos a ver un poquito más del diferencial, ¿sí? Otra aplicación es, de todo lo que nosotros hemos visto, hemos dicho que el delta de la función en un punto, ¿está bien? En un punto A va a ser aproximadamente igual al diferencial de la función en el punto A, ¿sí? Entonces, en los problemas yo tengo que tener en cuenta, ¿me están pidiendo esto o me piden esto? Si me piden variación o error, me estarían pidiendo ¿qué cosa? Variación exacta o error exacto, me estarían pidiendo el delta de la función. Si me dicen variación aproximada o me dicen error aproximado, estaría calculando el diferencial de la función, ¿sí? Una de las aplicaciones que nosotros tenemos la vamos a sacar de donde la estamos sacando de esta aproximación. El delta de la función ya lo conocemos, a que es igual a f de a
más h, b más k. ¿Sí? Recuerden que este h y este k es lo mismo que el delta de x, el delta de y o el diferencial de x, diferencial de y. Pero ahora yo estoy escribiendo todo en función de h y k. ¿Está bien? Ustedes pueden ocupar también cualquier notación en este caso. Esto es función incrementada menos función sin incrementar es sobre el delta de la función. Y el diferencial va a ser igual a la derivada de la función en x multiplicada por el incremento. Como acá lo llamé h, acá le voy a poner h, más, ¿qué cosa? F de y en el punto por k. ¿Sí? Recuerden que acá ustedes pueden ocupar HK o pueden ocupar, ¿qué cosa? Hemos dicho, es lo mismo que el delta de X, B más delta de Y, menos F de AB. Acá tenemos F de X en A, por delta de X, más F de Y en A, por delta de Y. ¿Sí? O bien, si quieren, este es el diferencial de X, este diferencial de Y, este diferencial de X y este diferencial de Y, porque estoy trabajando con lo mismo. Les pueden llegar a pedir a ustedes valor aproximado de una función. En un punto. Como tenían ustedes en análisis matemático 1. ¿Sí? Entonces, valor aproximado de la función. Acá yo tengo valor de quién? De la variación de la función. Hay una diferencia. Esto es variación y acá me piden valor aproximado de la función en un punto. Entonces, me estarían diciendo que evalúe la función en un determinado punto. Entonces, yo de acá lo que puedo sacar o rescatar es ¿qué cosa? Es esto. Esto, el valor aproximado de la función en este punto, ven que no es el punto AB porque eso ya es dato, sino es un punto cercano a la B, va a ser igual a f de A, B, más, ¿qué cosa? F de X en A por el diferencial de X, bueno, delta de X estoy ocupando, más F de Y en A por el delta de Y. ¿Sí? Entonces, esa es una de las aplicaciones que nosotros también ocupamos, que es, ¿qué cosa? Función, es encontrar el valor de una función incrementada en realidad, ¿sí? Que vendría a ser en un punto cualquiera que está alrededor de el AB, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero averiguar esto, recién es que voy a pasar este número al otro miembro. El error que siempre cometen es que quieren encontrar una variación de la función y la variación de la función es el delta. Entonces, cuando ustedes pasan esto al otro miembro, no están encontrando el delta. Están encontrando solamente el valor de la función incrementada. ¿Está bien? Así que eso tengan en cuenta ustedes. ¿Sí? Ahora, después de eso, ya tenemos ahí tres cosas a tener en cuenta. Uno es que me pidan variación exacta de la función o error exacto, ¿sí? Después teníamos variación aproximada de la función o error aproximado de la función, o me pidan qué cosa que encuentre el valor aproximado de un punto. ¿Sí? El valor aproximado de la función es distinto a la variación aproximada de la función. ¿Está bien? Bueno,
Este tipo de problemas también nos permite a nosotros trabajar con qué cosa, con un problema de sensibilidad al cambio, ¿no? Fíjense en ustedes que en análisis matemático, en análisis matemático 1, ustedes veían de vuelta la aproximación, digamos, que nos representaba como una linealización de la función, ¿sí? Ahora, nosotros en análisis matemático 2 vamos a poder ver qué cosa, problemas de sensibilidad al cambio. ¿Sí? Ustedes como ingenieros, por ejemplo, si nosotros seguimos con el tema del rectángulo, yo voy a decir, por ejemplo, nosotros queremos construir, ¿sí?, una caja utilizando la menor cantidad de qué cosa, de material posible, ¿verdad? O bien, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, la cosa es que, por ejemplo, en este caso yo estaría trabajando con el área. ¿Vieron? Sigamos con el tema del área. Entonces, yo digo, bueno, este es el material que yo quiero ocupar, ¿está bien? Pero si ustedes están, son los ingenieros, ¿sí? Ustedes van a tratar de que el área que yo calcule tiene que ser lo más precisa, ¿o no? Entonces resulta de que dicen, bueno, yo voy a medir esto, pero acá yo puedo cometer un error por la medición que yo estoy haciendo. ¿Está bien? Puedo medir mal el largo o puedo llegar a medir mal, ¿qué cosa? El alto. ¿Verdad? O sea que ahí tengo que fijarme cuál de las dos cosas tendría yo que medir con más cuidado. Para cuando a mí me pidan que yo averigüe cuál de las dos medidas o cuáles medidas debería yo medir con más cuidado, ahí también está presente los problemas de diferencial. ¿Está bien? Entonces, yo acá, si yo quiero ahorrar en qué cosa, en el material, yo tendría que, ¿qué cosa? Que medir, si me equivoco al medir el largo, ¿está bien? Yo voy a obtener este error, ¿verdad? El alto lo voy a calcular perfecto, pero el largo lo medí mal. Entonces voy a obtener un error. ¿Qué pasa si cometo ese mismo error que tenía acá, lo cometo cuando estoy calculando el alto? Es decir, el largo lo voy a medir como perfecto, pero me equivoqué al medir el alto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde cometo más error? ¿Cometo más error cuando mido mal el alto o cuando mido mal el largo? Cuando mido mal el alto, ¿sí? Todo va a tener que ver de cuáles son las medidas, ¿sí? Pero en este caso, de acuerdo a este dibujo, yo estoy viendo, por ejemplo, que el largo es 5, ¿sí? Y el alto, pónganle en que sea 2, ¿sí? Entonces me equivoqué al medir el alto, un delta de i, y me equivoco al medir el largo, un delta de x, ¿sí? Entonces, yo para descubrir cuál es el que con el que cometo más error de forma aproximada y ver
cuál es más sensible, yo lo que voy a hacer es calcular el diferencial. El diferencial del área, ¿sí? Entonces, el diferencial del área, la función con la que yo tengo que trabajar es el área en este caso, porque estoy midiendo cuál es el material a utilizar, ¿verdad? Entonces, calculo la derivada con respecto de x, lo multiplico por el diferencial de x. Derivo con respecto de y, multiplico por el diferencial de y. Este va a ser el error que se comete. Pero en forma, ¿qué cosa? Aproximada. ¿Está bien? Entonces voy a tener diferencial del área, pero evaluado en qué cosa? En el 5, 2. ¿Sí? Entonces, la derivada con respecto de x me queda ahí y la derivada con respecto de y me queda x, ¿verdad? Entonces, derivada de a con respecto de x me queda ahí, eso evaluado en el punto me queda 2 por el diferencial de x, más la derivada del área con respecto de y me quedaba x, evaluado en el punto va a ser 5 por el diferencial de y. Una vez que yo calculo esto, ya tengo que ser capaz de decir cuál de las dos medidas es más sensible, digamos, cuando uno tiene que tomar las medidas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, bueno, ¿qué pasa si delta de x es 1 y delta de y es igual a 0? Quiere decir, me equivoco al medir ¿qué cosa acá? Hemos dicho que el x era el largo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál va a ser el error que yo cometo si me equivoco al medir el largo? Porque no me equivoqué al medir el alto, sino el largo. El error cometido va a ser 2. Si agarro y digo, bueno, el delta de x va a ser 0, pero me equivoqué al medir ¿qué cosa? El alto. El error que yo cometo va a ser ¿qué cosa? Reemplazo y va a ser 5. ¿Sí? Este error lo tengo cuando mido el alto. ¿Sí? Entonces, acá, cuando yo hago esto, recién puedo decir, ah, bien, acá tengo ¿qué cosa? 5, quiere decir que esto es mayor que esto. O sea que si me equivoco al medir el alto, voy a tener un mayor error. Quiere decir que yo voy a tener que tener mucho cuidado cuando estoy midiendo ¿qué cosa? El alto. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos este tipo de problemas en donde hablan de la sensibilidad al cambio, también es un problema de diferencial, en donde lo único que tenemos que calcular es el diferencial. Y luego lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que sucede con ese diferencial, ¿sí? Ver las diferentes situaciones. Y de ahí tomar una decisión. En este caso yo debería medir con mayor cuidado el alto, porque sé que ahí voy a tener más error. ¿Se entiende? Bueno, como ahora ya hemos terminado de ver las posibilidades que podemos llegar a tener para el concepto de diferencial, recién vamos a trabajar con las derivadas